Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un mock draft, o sea, una simulación del draft de la NBA, y en este caso será de la lotería de los primeros 14 picks. Y esto al final es una suposición, porque no sabemos realmente cómo se va a resolver la lotería de la NBA hasta que acabe la temporada y hasta que llegue esa lotería. Pero la semana pasada hice un big board básicamente en mi lista con los 15 jugadores que ahora mismo me parecen los 15 prospectos más interesantes de este draft. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de interés y poner equipos de por medio y plantear qué jugadores me parecen más interesantes para cada equipo. En este caso he hecho una simulación en Tankathon, la típica página web en la que se simula la lotería del draft, y he tirado con lo que me ha salido. No me encanta, es bastante descabellado, veréis ahora cómo ha quedado, pero bueno, he decidido trabajar sobre esto, ¿no? Y en este supuesto los Charlotte Hornets escalarían hasta el primer pick del draft, el segundo sería para San Antonio. Los Blazers tendrían un resultado de ensueño si se quedaran fuera de playoffs porque escalarían hasta la tercera posición, Orlando quedaría de cuarto, Detroit caería hasta el quinto puesto, Houston caería hasta el sexto puesto, esto sería catastrófico, los Pacers caerían a la séptima posición, Chicago se quedaría con el octavo pick del draft que pasaría a ser de Orlando porque les pertenece por el intercambio de Nikola Vucevic, los Thunder tendrían el pick número 9, el décimo sería de Washington, el décimo primero de Toronto, el décimo segundo de Utah, el décimo tercero de los New Orleans Pelicans y el décimo cuarto de los Lakers. Esto obviamente dependerá a la hora de la verdad de quién entre en playoffs a través de play-in, quién se quede fuera y cuál sea el resultado real de la lotería. Y bueno, como siempre, si no estáis suscritos todavía, suscribiros, dadle a like, comentadme abajo qué os parece este mock draft y qué decisiones tomaríais vosotros, porque ha sido más difícil de lo esperado. Y ahora ya sí, vamos a empezar. En esta ocasión la primera elección del draft caería a manos de los Charlotte Hornets, que tendrían muchísima suerte. Ya hace un par de años saltaron del séptimo pick al tercero para conseguir a LaMelo Ball y ahora entrarían en ese top 1 del draft, ¿no? Y en esta ocasión me voy a entretener menos explicando a cada uno de los prospectos porque lo he hecho en el vídeo de la semana pasada y aquí solo va a haber un jugador diferente con respecto a ese top 15, así que eso, si queréis ver un análisis más en profundidad sobre estos jugadores tenéis mi vídeo en el canal. Pero eso, de uno va a ser Victor Wembanyama, está clarísimo, y es un dúo espectacular o un compañero espectacular para LaMelo Ball. Wembanyama va a ser el MVP de la liga francesa, tiene 19 años y está promediando 22 puntos, casi 10 rebotes, 3,3 tapones, un 57% de acierto en sus tiros de 2 y un 30% desde 3 con un 82% de acierto en sus tiros libres. Tiene toque, tiene que mejorar desde 3, todavía es delgado, pero físicamente es espectacular, se mueve muy bien para su tamaño y podría llegar a ser un jugador increíble en la NBA. Llevamos ahora al segundo pick del draft y este le pertenece a los San Antonio Spurs, que tendrían mucha suerte de quedarse como mínimo aquí. Y de 2 para San Antonio lo tengo bastante claro, pero he de decir que estoy empezando a plantearme la posibilidad, teniendo en cuenta que últimamente está jugando cada vez peor, de que Scoot Henderson se caiga un poco, dependiendo del contexto, pero aquí Scoot Henderson se queda de 2 para los Spurs, les viene muy bien un base mejor que Trey Jones, sin faltarle al respeto, ¿no? Y Henderson tiene muy buena pinta, lleva 2 años jugando a un nivel muy alto de competición en la G-League y tiene que mejorar como tirador, y últimamente está tirando muy mal también de media distancia cuando había habido una progresión muy interesante en este año y eso me preocupa, pero es un atleta espectacular, es un buen pasador, es un jugador competitivo y sería un base muy interesante para San Antonio, que actualmente promedia más de 16 puntos por partido con 5 rebotes, casi 7 asistencias y solo 3,5 pérdidas por partido y unos porcentajes de tiro un poco flojos, pero eso, tiene muy buena pinta a largo plazo. El tercer pick de draft es de los Portland Trail Blazers y aquí me voy con el jugador más talentoso. Habrá casos, unos cuantos de hecho en este draft, donde resulta un poco más difusa la línea entre en qué momento vale la pena realmente apostar por talento y en qué momento tiene sentido buscar un jugador talentoso pero que también encaje en el equipo, pero el 3 está muy claro. Para los Portland Trail Blazers, Brandon Miller de la Universidad de Alabama, un jugador que podría incluso empujar por superar a Scoot Henderson dependiendo del contexto y de cómo acaben la temporada ambos, pero Brandon Miller es un tirador muy potente de 2,06 de altura, decente en defensa, tampoco increíble, pero decente en defensa, que ha demostrado muchísimo este año en la universidad. Está promediando siendo un jugador de primer año, casi 20 puntos por partido, 8 rebotes, 7,4 triples intentados y un 40% desde 3, un 51% en sus tiros de 2, un 85% en tiros libres. Tiene muñeca, está demostrando habilidad a la hora de crear con el balón en las manos, compite en defensa y es un jugador que podría jugar posiblemente de escolta alero y puede que incluso en ocasiones hasta de ala pivot, aunque le falta peso para eso. Y tal vez acompañe a Anfernee Simons a largo plazo o incluso a Damian Lillard mejor que alguno de los otros jugadores de este draft. Y sí, algunos estaríais pensando en Amen Thompson para esta posición, pero los Blazers ya tienen un mega atleta en Shadon Sharpe del draft anterior y creo que un jugador con un atributo tan de élite como la capacidad de tiro que está demostrando Brandon Miller es muy interesante para los Blazers aquí y sinceramente creo que aún así podría ser mucho más fácil que sea mejor que Amen Thompson, que no es tan buen tirador. Pero
Llegamos al cuarto pick de draft y este es de los Orlando Magic. Y aquí he tenido una de mis primeras decisiones realmente complicadas, precisamente por lo que decía. El consenso dice que el prospecto más interesante a estas alturas es Amen Thompson del Overtime Elite, pero Orlando necesita tiro. Y Orlando necesitaba tiro desesperadamente y por eso Brandon Miller sería espectacular. También les vendría mejor un base bueno, pero una vez ha salido Scoot Henderson de por medio, Markel Fultz, más Jalen Sachs, más Cole Anthony, la suma de todos los jugadores que tienen, más o menos hace la labor y hace que Grady Dick sea un jugador hasta tentador para esta posición número 4, pero al final no me he atrevido a hacerlo y he optado por seleccionar con el pick número 4 para los Orlando Magic a Amen Thompson, que tiene una capacidad atlética espectacular. Habrá que ver cómo funciona con Franz Wagner y Pablo Banchero, pero en este caso vale la pena apostar por talento. Dejarlo ir y que luego en el quinto pick del draft se convierta en una superestrella es un riesgo muy grande, y es un jugador que está promediando ahora mismo casi 17 puntos por partido, 6 rebotes y 6 asistencias con 3,1 pérdidas, 2,2 robos, 54% en sus tiros de campo, 25% desde 3, que es su mayor problema, pero es un atleta espectacular, es un buen pasador, puede que llegue a ser capaz de jugar como base en este equipo, pero necesitan tiro en agencia libre desesperadamente. Y ahora ya sí, con el quinto pick del draft, ya me he dejado de tonterías, Amen Thompson no está sobre la mesa, y este jugador probablemente sea más un candidato a ser el pick 8, 9, 10 del draft, pero los Pistons son, igual que Orlando, un equipo desesperado por tiro. Han perdido sus opciones principales, tienen a Jaden Ivey, Kate Cunningham como dúo de base escolta a largo plazo y tienen a Jalen Duren y Jace Wiseman en esa posición de pivot con Isaiah Stewart allí de híbrido 4-5 y lo que necesitan es un jugador de ara y tiro. Así que me voy con Grady Dick, que sí, está siendo seleccionado muy arriba, pero es el mejor tirador puro de este draft probablemente, un jugador más completo de lo que puede parecer, no un gran defensor, pero tampoco creo que vaya a ser terrible, mide 2.03, creo que puede jugar de alero con bastante soltura en este equipo y al final debería ser alguien que apoye muchísimo con su capacidad de tirar de 3 a Jaden Ivey, Kate Cunningham. Así que sí, Grady Dick escala muchísimo en el draft, se va al pick número 5, creo que mi big board lo tenía como de 10 más o menos. Pero es que es un jugador promediando 14 puntos por partido en su primer año en la NCAA, con un 41% de acierto desde 3 en 5,8 triples intentados. Y es eso, la muñeca está clara. Creo que va a ser capaz de producir a un nivel muy alto a nivel de tiro y de espaciado, y el resto habrá que ver hasta dónde llega. Y sí, tal vez no sea la apuesta más interesante con el pick número 5, pero en el caso de Detroit tiene mucho sentido buscar un tirador de su talento y de su potencial. Llegamos ahora a la elección número 6, esta es de los Houston Rockets, que han caído muchísimo también. Y Houston es un equipo complicado, porque necesitan un base, necesitan liderazgo, y no necesitan a la pivots o aleros o pivots, porque tienen al Peren Sengun, tienen a Garuba, más Tari Eason, más Jabari Smith, al que acaban de draftear de 3, por lo que un 4 como Jarras Walker, por ejemplo, que me gustaría mucho, tal vez sea demasiado redundante y tampoco me encantan los posibles candidatos a ser seleccionados con esta posición 6 como bases para los Houston Rockets, tal vez Anthony Black, pero al final creo que Houston posiblemente necesitaría buscar un líder en esa posición de base en agencia libre, y he optado por buscar a alguien que pueda encajar entre Jalen Green y Jabari Smith a largo plazo, y por eso de 6 para los Houston Rockets he optado por poner a Cam Whitmore de la Universidad de Villanova, un atleta espectacular con un potencial enorme que tiene que mejorar como tirador, pero ya ha tenido un desarrollo a lo largo de la temporada, que en defensa debería ser muy sólido, es muy fuerte. Y no sé cómo encajará a nivel de carácter y de vestuario en este equipo, porque es al final otro jugador que va a llegar con ego, porque viene a ser una estrella de instituto y un jugador importante en la universidad, o como mínimo en su universidad. Pero entre las opciones disponibles era la opción que más me gustaba, y en este caso he apostado por talento más que por ir con alguien como Cason Wallace, por ejemplo, que podría ayudar más a corto plazo, pero no sé si será lo ideal. Houston necesita un base potente en agencia libre, básicamente. Pero a nivel de talento, Cam Whitmore es un jugador que ahora mismo promedia 12,5 puntos por partido, 5 rebotes. Los números no saltan tanto a la vista, pero 57% de acierto en sus tiros de 2, 35% desde 3 en 4,1 triples intentados. Eso es más interesante y mejor de lo que yo me esperaba originalmente. Y es un tío de 18 años que mide 2,01 y pesa 105 kilos. Físicamente es espectacular y podría llegar a funcionar muy bien en Houston. Aunque espero por el bien de Houston que tengan suerte en la lotería y puedan escoger un poco más arriba, porque este punto es complicado para un equipo tan necesitado como los Rockets. Llegamos ahora a la elección número 7 de los Indiana Pacers, y aquí me voy con el jugador que probablemente escogería también de 4 para Indiana, y ese es Jarras Walker, un jugador que me parece ideal para este equipo. Un ala pivot que podría jugar algo de Small Ball 5,
muy potente en defensa, móvil para su tamaño, súper corpulento también, es un jugador de 2'03 con 108 kilos de peso y una envergadura espectacular de 2'18, tiene algo de capacidad de pase, ha demostrado más capacidad de tiro de la que se esperaba, es incansable y trabaja súper duro y creo que encaja de maravilla en la posición más vulnerable que tienen ahora mismo los Indiana Pacers, que es la de ala pivot. Jarras Walker tiene solo 19 años y está promediando en una de las universidades más potentes de esta temporada 26,7 minutos de juego por partido, 11 puntos, casi 7 rebotes, cerca de 2 asistencias, que no salta tanto a la vista, pero de verdad es un pasador interesante, un robo y un tapón por partido, y está acertando el 53% de sus tiros de 2 y el 36% de sus tiros de 3. Y ahora llegamos al que para mí ha sido el mayor drama de todo este draft, porque los Magic tienen la suerte, en este supuesto obviamente, de retener el pick de los Chicago Bulls y se tienen aparte de su propia elección, la número 4, la elección número 8. Pero en el pick número 4 ya se había escapado Brandon Miller y opté por seleccionar a Amen Thompson. ¿Por qué? Talento, básicamente, pero no es un jugador que encaje en el equipo y ya no está Grady Dick disponible en la elección número 8, otro jugador que sería espectacular para ellos. Y los Magic no tienen a nadie realmente ideal en este punto. De hecho, si fuera Orlando, probablemente me plantearía intercambiar este pick en la noche del draft. Pero de no ser así, creo que una opción interesante es Nick Smith Jr., alguien que podría a largo plazo ser un escolta ofensivo que pueda llegar a encajar. Lo va a tener difícil de entrada para conseguir minutos y para funcionar con Cole Anthony de por medio en ese rol de sexto hombre, más Markelle Fultz y Jalen Sachs, porque al final los Magic juegan bastante con esos grupos de bases, jugando tanto la posición de base y escolta, ¿no? Pero Nick Smith es un jugador con mucho talento ofensivo que últimamente está jugando un poco mejor en la Universidad de Arkansas, lo cual es interesante como mínimo. Alguien que se esperaba que fuera muy potente, de hecho originalmente era el favorito para ser el tercer pick del draft antes de que empezara la temporada. Sufrió varias lesiones, tiene cosas que mejorar, pero es muy joven, tiene 18 años, cumple los 19 en abril y está promediando 14 puntos por partido con un 44% en sus tiros de 2, que no es ninguna maravilla, un 35% en sus tiros de 3 y un 76% en sus tiros libres, pero al final es un jugador con capacidad de creación individual que creo que puede llegar a convertirse en un anotador de 3 niveles, bueno en la media distancia, capaz de tirar de 3, muy buen atleta que tiene que ganar cuerpo, eso sí, pero que podría acabar siendo también alguien hábil a la hora de finalizar cerca del aro y podría ser ese jugador muy talentoso a nivel ofensivo en esa posición de escolta que funcione para Orlando. Me estoy convenciendo a mí mismo a medida que avanza esto, pero en el fondo me gustaría mucho que estuviera disponible Grady Dick. Llegamos a la elección número 9, esta es de los Oklahoma City Thunder, que creo que han caído en un rango muy bueno para no haber escalado, porque los Thunder son otro equipo que necesita tiro, necesita rebote, necesita tamaño y no quieren un pivot porque tiene a Chet Holmgren, o sea que al final me gustaría mucho alguien estilo Jarras Walker para ellos, pero sin Jarras Walker disponible, hay un jugador con más potencial como tirador muy interesante también, es Taylor Hendricks de la Universidad de Florida Central, de UCF, y al final es un ala pivot de 2'06 que está tirando muy bien de 3, muy joven, que está demostrando algo como creador individual también, aunque no sé si llegará a funcionar en ese aspecto en la NBA, es muy atlético, rebotea y puede ser un ala pivot ideal en este equipo a largo plazo. Taylor Hendricks está promediando casi 16 puntos por partido y 7 rebotes, con 1,7 tapones por partido, un 54% de acierto en sus tiros de 2, un 41% desde 3 en casi 5 triples intentados y un 79% de acierto en sus tiros libres. Hay que tener en cuenta que está jugando en una universidad menor, por lo que sus números pueden estar inflados con respecto a otros jugadores que comparten equipo con jugadores con más talento, como puede ser el caso de Jarras Walker en Houston, por ejemplo, pero creo que Taylor Hendricks puede ser alguien muy interesante para los OKC Thunder y tal vez Oklahoma vuelva a tener un robo del draft un año más. Llegamos a la elección número 10 de los Washington Wizards y creo que hasta aquí llega el sangrado del stock en el draft de Ausar Thompson, el peor, en teoría, de los hermanos Thompson. Y el problema que he visto en este mock en particular, a la hora de decidir cuándo seleccionar a Ausar Thompson, es que para Indiana es perfecto Jarras Walker, Orlando en el pick número 8 necesitaba tiro o creación o ambas, Oklahoma el pick número 9 también, y llega un punto en el que Ausar Thompson ha ido cayendo poco a poco, pero creo que de 10 para Washington tiene sentido apostar en su talento, puede llegar a ser un defensor muy interesante en un equipo falto de talento defensivo. Es posible que se estorbe con Deniaf DJ, sea otro jugador bueno en defensa, no capaz de tirar junto a él, lo cual podría ser un problema, pero eso, en este caso creo que vale la pena apostar en el talento y ya está. Llegamos a la elección número 12 de los Toronto Raptors, donde no me sorprendería que, siendo realista, se planteara en alguien como Gigi Jackson, porque parece un jugador totalmente de Masai Ujiri, pero aquí el que toma las decisiones soy yo, no es Masai Ujiri, así que ya llega de jugadores de la misma altura y más o menos los mismos atributos, con una capacidad de tiro cuestionable, y hay una parte de mí a la que le gustaría optar por alguien como Cason Wallace, una vez más, alguien que ya he mencionado en el pasado, como ese base 3&D básicamente, pero a los Raptors les vendría muy bien un jugador con talento de creación ofensiva, con capacidad de tiro, un poco al estilo Nick Smith, que ya no está disponible, ¿no?
sobre todo si acaban perdiendo a Gary Trent Jr. y por eso para ellos he decidido optar por Keyonte George de la Universidad de Baylor, otro jugador que se espera que sea un muy buen escolta ofensivo en la NBA, pero nunca se sabe con estos jugadores, ¿no? Pero creo que en este pick número 11 podría ser un robo, si sale bien. Es un jugador de 1,93 m y 19 años de edad, no hiperatlético, pero muy hábil con el balón en las manos, que debería ser capaz de crear su tiro en la media distancia y desde 3, y habrá que ver cómo se desarrolla en la NBA. Estamos hablando de alguien que viene de promediar de 16 puntos por partido y 7 triples intentados con un 35% de acierto desde 3 y un 43% de sus tiros de 2, que deja un poco que desear. Pero creo que tiene muñeca, tiene talento y que busquen a alguien con algo más de potencial como tirador, como mínimo. Llega el turno de la elección número 12, esta es de los Utah Jazz, y a Utah le vendría bien un base de cara a futuro. Es verdad que tiene muchos jugadores peleando por minutos ahí, pero creo que Colin Sexton va a ser un sexto hombre, y luego está Nickel Alexander Walker, está Talen Horton Tucker, pero hay un jugador que ha caído mucho en este mock draft. Generalmente me gusta más, pero una vez más, no tiran un draft donde muchos equipos necesitan tiro, y por eso con el pick número 12 para los Utah Jazz me voy con Anthony Black, un jugador con mucho tamaño para esa posición de base, mide 2'01", atlético, bueno en defensa, muy buen pasador, un jugador al que básicamente lo que le hace caer un poco en el draft a día de hoy es que no ha demostrado mucha capacidad de tiro, aunque lo he intentado un poco, pero aparte de eso creo que puede llegar a ser alguien que realmente contribuya, y en Utah como compañero a largo plazo de Lauri Markkanen y Walker Kessler puede ser alguien muy interesante. Anthony Black esta temporada ha promediado 13 puntos por partido con 5 rebotes, algo más de 4 asistencias con 3 pérdidas por partido, 2 robos, un 53% de acierto en sus tiros de 2, un 31% desde 3 y un 70% en tiros libres, pero mide 2'01", tiene una envergadura espectacular de 2'18", solo tiene 19 años de edad, es atlético, es bueno en defensa y puede ser un jugador que llegue a salir muy bien para los Jazz con este pick. De 13 llega el turno de los New Orleans Pelicans y aquí directamente yo cambiaría el pick muy probablemente. Otra opción es buscar un jugador de impacto más inmediato, alguien como Justin Lewis posiblemente, la idea de 3&D en esa posición entre escolta y alero, pero al final he optado por plantear un jugador muy interesante del que no he hablado hasta ahora, es el único jugador que entra aquí y no había entrado en mi big board, como una idea básicamente de draft and stats, de un jugador al que draften, pero que se queda en Australia como mínimo un año más desarrollándose, y este jugador es Ryan Rupert de los New Zealand Breakers, que básicamente es el Usmendien de este año, un jugador francés jugando en el mismo equipo de la liga australiana con mucho potencial defensivo y buen tamaño, aunque no tan grande como Usmendien, que no está demostrando tanto en ataque y que tiene que mejorar como tirador y que todavía es un proyecto a largo plazo, pero últimamente está jugando mejor, está escalando mucho en general a nivel de proyección en el draft y se basa básicamente en que mide 1,98 m, tiene una envergadura de 2,18 y trabaja durísimo en defensa. Es muy probable que Rupert acabe siendo un escolta alero muy potente a nivel defensivo, un jugador un poco del estilo Dante Exum o de lo que se esperaba que fuera Dante Exum, de no ser por todas las lesiones que tuvo, pero hay que ver cómo se desarrolla en el otro lado del campo. De momento promedia 6,6 puntos por partido, 2,5 rebotes, más pérdidas que asistencias, 43% de acierto en sus tiros de 2, 25% desde 3. Los números son terribles, pero está jugando en una liga profesional, es un jugador de 18 años y de verdad que está mejorando mucho últimamente. Si Ryan Rupert no estuviera dispuesto a quedarse un año más en Australia y de verdad quisiera venirse a NBA, soy New Orleans y no lo drafeo y me busco una alternativa, pero si esto es una posibilidad, al final creo que tiene un equipo ya muy profundo y que necesita a Zion sano, si no lo está, no hay nada que hacer y no necesitan otro proyecto estilo Gigi Jackson ni nada así. Y de 14 para los Lakers tenemos un jugador que me planteé un poco para los Pelicans, pero entre José Alvarado y Dyson Daniels no me encajaba del todo, y ese es Cason Wallace, que sería un robo para los Lakers con este pick número 14, alguien que realmente encaja en este equipo. Este es un jugador de la Universidad de Kentucky que viene siendo básicamente un base 3&D, no sé cuánto va a conseguir desarrollarse a nivel ofensivo, pero tira de 3 a un nivel competente y defiende a un nivel increíble. No es súper alto, mide 1,93 m, pero es fuerte y trabaja realmente duro, y eso me recuerda un poco a Holiday en la capacidad de defender por encima de su tamaño, salvando las diferencias, obviamente Jrue Holiday es élite absoluta defensiva de la NBA, pero Cason Wallace al final es un jugador que creo que desde el primer día va a aportar defensa y con suerte capacidad de tiro, en un equipo donde el balón va a estar en las manos de LeBron James de todas formas, por lo que no hace falta un base distribuidor, y puede que como suplente de D'Angelo Russell, si es que Dilo acaba renovando, sea un jugador bastante interesante. Cason Wallace está promediando ahora mismo 12 puntos por partido con Kentucky, 4 asistencias y casi 2 robos por partido con un 51% de acierto en sus tiros de 2, un 36% desde 3 en 4 triples intentados y un 76% de acierto en sus tiros libres. Tal vez su techo no sea tan alto como el de otros jugadores, pero los Lakers lo que buscan en el draft, si es que llegan a seleccionar a alguien, es alguien que les pueda aportar ya, y creo que Cason Wallace en eso es alguien muy interesante. Y nada, con esto hemos finalizado con este primer mock draft de la temporada, un mock draft que está teniendo lugar antes de March Madness, donde probablemente varias cosas se vayan a mover, pero decidme qué os ha parecido, en qué estáis de acuerdo, en qué estáis completamente en desacuerdo. Ha sido más difícil de lo esperado porque eso, entre los proyectos interesantes del draft,
muy pocos tiran y eso es problemático. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.